eché a reír y le devolví la pregunta. Si la presa es de tu familia, entonces el aire de mi casa es mío. ¿Con qué derecho me prohíbes hacer compost? Esa frase dejó a Lee Dakai sin palabras. El viejo Sang reflexionó un momento y declaró: tu proyecto de compost cumple con todos los requisitos legales. El comité del pueblo no tiene autoridad para interferir. En cuanto a la disputa por el agua, recomiendo que ambas partes negocien una solución. El comité puede mediar, pero no puede imponer nada. Lee Dakai se puso lívido de rabia y se fue dando un portazo. Al terminar la reunión, fui expresamente al estanque de la familia Lee. Ya desde lejos se veían flotando en el agua numerosos alevines blanquecinos. Li Jinbao daba órdenes a los trabajadores para que sacaran los peces muertos. Con el semblante terrible, sus desodorantes baratos habían reaccionado con los microorganismos de mi compost. El olor resultante era más penetrante que el simple hedor a estiércol, y lo peor de todo, era que ese olor afectaba al sistema olfativo de los peces, provocando una reacción de estrés cada vez mayor. Los 3 días siguientes, los Lee compraron como locos todo tipo de equipos desodorizantes. Los vi instalar desde lejos 20 purificadores de aire industriales y traer de la ciudad una empresa especializada en eliminación de olores, con equipos de pulverización importados funcionando todo el día. Solo en esos equipos y productos químicos gastaron, calculando a la baja, más de 50,000, pero el resultado era prácticamente nulo. Porque yo cada día, según la dirección del viento y la temperatura, ajustaba con precisión el momento de remover el compost para asegurarme de que el hedor llegara al estanque en el momento más oportuno. La exclusiva granja ecológica de Lee Jinbao debía haber abierto en 15 días, pero ahora estaban desbordados solo con el problema del mal olor. Me quedé en mi huerto, observando el ajetreo de los Lee no muy lejos. El asunto del compost no era más que un aperitivo. Lo bueno estaba aún por llegar, y esas tuberías de desvío que había enterrado bajo la planta de compost. Los Lee aún no sabían nada de ellas. La batalla contra el hedor de los Lee duró una semana, pero los resultados empeoraban cada vez más. Yo trabajaba cada día en la planta de compost, aparentemente removiendo la pila de estiércol, pero en realidad ajustaba con precisión la dosis de microorganismos. Esa mezcla la había desarrollado en el laboratorio del tutor de mi facultad de agronomía, diseñada específicamente para acelerar la descomposición de materia orgánica, pero tenía una propiedad especial. Al entrar en contacto con desodorantes químicos que contenían cloro, sufría una segunda fermentación, liberando moléculas de olor aún más complejas, y esos desodorantes baratos que compraron los Lee tenían como componente principal precisamente hipoclorito sódico. Al 8º día, el hedor alcanzó un nuevo nivel. Ya no era solo el simple olor a estiércol, sino un hedor compuesto y nauseabundo mezclado con productos químicos irritantes. En un radio de 200 metros alrededor del estanque de los Lee, hasta las moscas se desviaban. Observé que la calidad del agua del estanque empezaba a cambiar. Aparecieron finas burbujas en la superficie, señal de que los peces respiraban con más frecuencia. Las carpas koi, unos peces ornamentales muy sensibles al entorno, veían su sistema inmunitario debilitarse rápidamente por el estrés continuo. Los peces muertos en el estanque de Lee Jinbao pasaron de docenas al día a cientos. Teniendo en cuenta el precio al que compró los alevines, las pérdidas diarias superaban los 30,000 yuanes. En la mañana del 10º día, un Audi negro se detuvo ante la entrada de la granja de los Lee. Desde mi huerto, observando a lo lejos, reconocí a la persona que bajaba del coche. El señor Chou, el presidente del mayor grupo de restauración de la zona, había oído que Lee Jinbao, para conseguir ese inversor, había gastado más de 100,000 en regalos y le había prometido un 30% de las acciones de la granja. Lee Jinbao acompañaba al señor Chou a visitar la granja. Caminaban desde el aparcamiento hacia el estanque. Justo en ese momento removí la tanda de estiércol más fresco. A las 10:15 de la mañana, el viento del sureste comenzó a soplar puntual. Un hedor intenso como un muro invisible se abatió con precisión sobre la granja de los Lee. Vi cómo el señor Chou frenaba su paso notablemente y luego se tapaba la boca y la nariz con la mano. Lee Jinbao, a su lado, no paraba de disculparse, señalando con aspavientos aquellos equipos desodorizantes. Estuvieron junto al estanque menos de 5 minutos, cuando el señor Chou se inclinó de repente, se agarró a la barandilla y comenzó a tener arcadas. Lee Jinbao le ofreció agua atropelladamente, con el rostro pálido como un pez muerto. Dejé la pala, encendí un cigarrillo. En proyectos como una granja ecológica, lo que más valora un inversor es el entorno y la experiencia. Una granja ecológica apestosa. ¿Quién iba a querer ir a gastar dinero allí? El señor Chou vomitó 2 veces junto al estanque, y al final apenas podía mantenerse en pie. Lee Jinbao lo ayudó a regresar, disculpándose sin parar por el camino, pero el señor Chou estaba lívido, y no dijo ni una palabra. Después de que el Audi se marchara, Lee Jinbao se quedó solo frente a la entrada de la granja, mirando el estanque, ensimismado, durante media hora. Por la tarde, Lee Dakai volvió a mi casa con gente. Esta vez no montó ningún escándalo, sino que en voz baja me preguntó cuánto dinero quería para parar el compost. Yo estaba podando los frutales, y sin levantar la cabeza respondí: tío Lee, no me falta dinero, me falta agua, devuélveme el agua. Y paró de inmediato. Lee Dakai cayó durante mucho rato, y al final soltó una frase y se dio la vuelta. Dijo: está soñando. Prefería perder dinero con el estanque, antes que darme ni una sola gota de agua. Miré su espalda y sonreí. Ser terco tiene un precio, y ese precio, pronto lo comprendería. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era el asistente del señor Chou. Preguntaba por la ubicación exacta de mi huerto y cómo funcionaba. En la llamada me dijo que el señor Chou estaba muy interesado en mi proyecto de agricultura ecológica y que quería quedar para hablar de una posible colaboración. Colgué el teléfono y miré hacia la granja de los Lee. Allí las luces brillaban con intensidad. Lee Jinbao seguramente estaría buscando soluciones para lo del inversor hasta altas horas de la noche. Pero lo que no sabía es que el verdadero desastre aún no había comenzado. Las tuberías de desvío que había enterrado bajo tierra eran la gota que colmaría el vaso. La noticia de que el señor Chou retiraba su inversión se extendió al 12º día. El plan de inversión de la granja ecológica de Lee Jinbao se fue al traste por completo. 1.200.000 yuanes de inversión inicial tirados a la basura, pero Lee Dakai apretó los dientes diciendo que no se rendiría. Decidió aumentar él mismo la inversión y poner la granja en marcha a la fuerza. Lo primero que hicieron
fue reforzar la presa. 3 excavadoras trabajando al mismo tiempo. Vertieron hormigón en la base de la presa y elevaron el cuerpo de la presa a 1,20 m. El plan de Lee Kai era claro, ya que el inversor había huido, pues ampliarían el estanque. Criarían más peces y ganarían más dinero. Para compensar las pérdidas con los beneficios, la presa reforzada parecía infranqueable y bloqueó por completo toda el agua que llegaba a mi huerto. El nivel freático descendía a la vista. Las hojas de mis 20 hectáreas de frutales empezaron a amarillear y rizarse. Mi padre, viendo cómo los árboles se marchitaban, daba vueltas sin saber qué hacer. Decía, si esto sigue así, todos los árboles se morirán, y nosotros sin comer. Lo tranquilicé. Cálmate. Luego me puse a cavar zanjas a lo largo y ancho del huerto. En apariencia buscaba agua subterránea. Quería salvar los frutales abriendo canales de riego. Cada día, antes del amanecer, cogía la azada y bajaba a la tierra, y cavaba sin parar hasta el anochecer. Los montones de tierra crecían, las zanjas se hacían más y más profundas. Cuando Li Jinbao pasaba por allí, y me veía llena de barro, apoyado en la ventanilla de su coche, se reía a carcajadas. Decía, 4 años en la universidad y sigues siendo una campesina. Con esas zanjas tan profundas no sacas agua, puro desperdicio de esfuerzo. Me sequé el sudor y seguí cavando. Lo que Li Jinbao no sabía era que esas no eran zanjas de riego normales. A simple vista parecían un trazado caótico, pero en realidad eran un sistema de drenaje vertical diseñado según un modelo preciso de hidráulica de fluidos. La profundidad, el ángulo y la pendiente de cada zanja se habían calculado repetidamente, con un único propósito. Cuando llegara la tormenta, conducir la escorrentía superficial al subsuelo a la máxima velocidad, generando una potente presión de agua vertical, y el destino de todos esos canales de desvío apuntaba directamente a la base de la presa de los Lee. En la Facultad de Agronomía estudié Ingeniería de Recursos Hídricos Agrícolas. Mi profesor había dirigido un equipo que investigó el sistema de aliviadero de la presa de las 3 gargantas. Yo participé durante 2 años en los cálculos del modelo de presión de agua. Esa presa que Lee Kai había reforzado con métodos caseros, a mis ojos no era más que un ejemplo de chapuza. Solo reforzaron la superficie, pero ignoraron el problema más importante, la capacidad de carga del suelo en la base. Cuanto más alta es la presa, cuanta más agua retiene, mayor es el empuje horizontal que soporta la base y esos canales de desvío que yo había cavado. Elevarían el nivel freático de golpe durante la tormenta, generando una presión inversa desde abajo hacia arriba. La presión combinada de ambas fuerzas haría que el suelo de la base de la presa perdiera su cohesión, provocando un fenómeno de licuefacción, y entonces ni el hormigón más resistente podría aguantarlo.